Tienes suerte de que te hayamos incluido, mamá. La lástima hace toda la diferencia. Naila sonrió irónicamente mientras decía esas palabras que me atravesaron como balas. Ahí estaba yo, Dulce, en mi propia casa, siendo tratada como una intrusa por mi propia hija. Tomé un sorbo de vino y sonreí. Esa misma noche, entré al sitio web del banco, cancelé todas las cuentas de crédito de la familia y envié un email a Mauricio, mi abogado, sobre la venta de la casa de playa. Todo había empezado como una cena familiar normal. Yo había cocinado durante horas, preparando esa receta de pollo que tanto les gustaba. Había puesto mi mejor mantel, encendido velas, abierto una botella de vino caro. Quería que fuera especial porque hacía semanas que no cenábamos todos juntos. Naila siempre tenía excusas, Cecilia siempre estaba ocupada, y Raúl vivía pegado a ese teléfono. Mamá, siéntate. Tenemos que hablar contigo, me había dicho Naila con ese tono que usaba cuando creía que controlaba la situación. Cecilia, mi nuera, tenía esa expresión falsa de preocupación que también conocía. Raúl ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Me senté en mi lugar de siempre, el que daba la espalda a la cocina para poder levantarme rápido si necesitaban algo. Durante 17 años había ocupado esa silla, sirviendo, limpiando, corriendo a buscar lo que se les olvidaba. La silla de la servidora en mi propia casa. Mira, mamá, comenzó Naila, cortando un pedazo de pollo como si fuera la dueña del lugar. Cecilia y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si tú... Bueno, si buscas tu propio espacio. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Mi propio espacio. En mi propia casa. La casa que había comprado hace 20 años con el dinero del seguro de vida de mi esposo. La casa donde las había recibido cuando Naila perdió su trabajo y no tenía dónde vivir. La casa donde había cuidado a Raúl desde que era bebé mientras ellas salían a divertirse. ¿Mi propio espacio?, pregunté, manteniendo la calma que había perfeccionado durante 70 años de vida. Sí, mamá. No te ofendas, pero ya no eres joven. Necesitas menos espacio, menos responsabilidades. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad donde puedes hacer amigas, jugar cartas, ese tipo de cosas. Cecilia asintió como si fuera la idea más brillante del mundo. Sí, suegra. Y nosotros podemos quedarnos aquí cuidando la casa. Es mucha responsabilidad para usted mantener todo esto sola. Sola. Como si durante todos estos años no hubiera sido yo quien pagaba la hipoteca, quien arreglaba lo que se rompía, quien se levantaba a las 3 de la madrugada cuando Raúl tenía pesadillas. Como si ellas hubieran contribuido con un solo dólar a los gastos de esta casa. Entiendo, dije, tomando otro sorbo de vino. ¿Y han pensado cómo van a mantener esta casa sin mi pensión? Sin mi cuenta de ahorros. Sin las rentas de mis propiedades. Naila rió con desdén. Mamá, por favor, no dramatices. Nosotras somos adultas, podemos manejar nuestras finanzas. Sus finanzas. La pregunta salió más filosa de lo que pretendía. ¿Te refieres a la tarjeta de crédito que está a mi nombre? ¿O al préstamo del auto de Cecilia que yo avalo? ¿O tal vez a los $400 mensuales que le deposito a Raúl para sus gastos? El silencio cayó sobre la mesa como una losa de mármol. Raúl finalmente levantó la vista de su teléfono, confundido. Cecilia se removió incómoda en su silla. Pero Naila, mi querida Naila, mantuvo esa sonrisa arrogante. Mamá, no mezcles las cosas. Eso es diferente. Eso es familia ayudando a familia. Ah, sí. Familia ayudando a familia. Repetí sus palabras saboreándolas como el vino. Como cuando te ayudé durante 5 años después de tu divorcio. Como cuando pagué la universidad de Raúl porque su padre nunca mandó ni un centavo. Como cuando les compré el auto nuevo el año pasado porque el suyo se había descompuesto. Eso es lo que hacen las madres, mamá. Tienes razón, Naila. Eso es lo que hacen las madres. Pero aparentemente, no es lo que hacen las hijas. Fue entonces cuando llegó el golpe final. Naila se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que ahora reconocía como pura crueldad. Tienes suerte de que te hayamos incluido, mamá. La lástima hace toda la diferencia. La lástima. Esa palabra siguió resonando en mi cabeza mucho después de que terminara la cena. Lástima.
Como si mis 70 años de vida, mis sacrificios, mi amor incondicional, fueran dignos únicamente de compasión. Como si fuera una carga que soportaban por bondad. Terminé mi copa de vino en silencio, observando cómo mi familia continuaba cenando como si nada hubiera pasado. Naila siguió hablando sobre sus planes para remodelar la sala principal, mi sala, con el dinero que yo no sabía que supuestamente iba a darle. Cecilia añadía comentarios sobre los muebles nuevos que quería comprar, calculando gastos con mi dinero. Raúl había vuelto a su teléfono, completamente ajeno al hecho de que acababan de destruir a su abuela. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Recogí los platos, como había hecho durante miles de noches anteriores. Nadie me ofreció ayuda. ¿Para qué? La vieja de la lástima podía seguir sirviendo un poco más antes de que la enviaran a pudrirse a alguna residencia. Mientras lavaba los platos, mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, no de tristeza. De rabia. Una rabia que había estado acumulándose durante años sin que me diera cuenta. Cada vez que Naila llegaba tarde sin avisar y yo mantenía la cena caliente. Cada vez que Cecilia usaba mi auto sin pedírmelo y lo devolvía sin gasolina. Cada vez que Raúl me trataba como a la sirvienta invisible que limpiaba su desorden. Recordé cuando Naila tenía 25 años y llegó a mi puerta con 2 maletas y los ojos hinchados de tanto llorar. Su esposo la había dejado por una mujer más joven, llevándose todo lo que tenía en valor y dejándola sin nada. «Mami, no tengo a dónde ir», había susurrado esa noche. Yo la abracé, le dije que mi casa era su casa, que nunca estaría sola mientras yo viviera. 3 años después llegó Cecilia, embarazada y asustada. Su familia la había echado por estar esperando un hijo sin estar casada. «Es temporal, suegra», me había prometido. «Solo hasta que tengamos suficiente dinero para nuestro propio lugar». 17 años después, seguían siendo mis huéspedes permanentes. ¿Cuánto había gastado en ellas? Empecé a hacer cálculos mentales mientras secaba los platos. La hipoteca de la casa, $1,200 mensuales durante 20 años. Los servicios, electricidad, agua, gas, internet, cable, $300 mensuales promedio. La comida para 4 personas, $600 mensuales. El seguro médico de Raúl cuando era menor, $200 mensuales durante 17 años. Pero eso era solo lo básico. Estaban también los préstamos que nunca me devolvieron. Los $5,000 para el enganche del auto de Cecilia. Los $3,000 para los aparatos dentales de Raúl. Los $2,000 para el curso de computación de Naila que nunca terminó. Los $1,500 para emergencias que aparecían cada 2 o 3 meses. Y la casa de playa. Mi querida casa de playa La Costa, que había comprado como inversión y lugar de descanso. La casa donde ellas iban cada verano sin invitarme, donde hacían fiestas con sus amigos mientras yo me quedaba cuidando la casa principal. La casa que estaba valuada en $250,000. Subí a mi habitación, esa habitación pequeña que había aceptado para darles más espacio a ellas. Mi laptop estaba sobre la mesita de noche. La abrí y esperé a que cargara, escuchando las risas que venían del piso de abajo. Se estaban divirtiendo, probablemente planeando cómo iban a gastar mi dinero una vez que me sacaran de mi propia casa. La pantalla se iluminó y yo sonreí. Una sonrisa diferente a todas las que había mostrado esa noche. Una sonrisa que contenía 70 años de sabiduría acumulada y, por primera vez en décadas, un propósito claro. Entré al sitio web de mi banco. Mis dedos, que Naila consideraba demasiado viejos para la tecnología moderna, navegaron con precisión por las opciones. Cuenta corriente principal, $43,000. Cuenta de ahorros, $86,000. Certificados de depósito, $120,000. 3 propiedades de alquiler que generaban $2,400 mensuales. Busqué la sección de tarjetas de crédito adicionales. Ahí estaban, la tarjeta de Naila con un límite de $5,000. La de Cecilia con $3,000. La tarjeta de emergencia que le había dado a Raúl con $1,000 de límite. Todas bajo mi nombre, todas bajo mi responsabilidad, todas siendo usadas para financiar la vida de personas que me consideraban una carga. Clic. Cancelada la tarjeta de Naila. Clic. Cancelada la tarjeta de Cecilia. Clic. Cancelada la tarjeta de Raúl. El sistema me preguntó si estaba segura de cada decisión.
Completamente segura, murmuré. Luego busqué los contactos en mi teléfono hasta encontrar el número de Mauricio, mi abogado. Mauricio había sido amigo de mi esposo y mío durante más de 30 años. Había manejado el testamento cuando mi esposo murió, había sido testigo de cómo había reconstruido mi vida desde cero. Querido Mauricio, escribí en el email. Espero que estés bien. Necesito que pongas en venta la casa de playa lo antes posible. También quiero modificar mi testamento. Llámame mañana para coordinar una cita urgente. Un abrazo, Dulce. Envié el mensaje y me recosté en mi cama. Por primera vez en años, no me levanté a verificar si habían cerrado bien la puerta, si habían apagado las luces, si habían puesto el seguro. Por primera vez en años, no me preocupé por lo que necesitarían mañana. Desde abajo llegaban más risas. Probablemente estaban celebrando lo bien que había salido su plan. Lo fácil que había sido manipular a la vieja tonta. Lo pronto que se librarían de la carga que les daba techo, comida y dinero. Cerré los ojos y sonreí de nuevo. Mañana sería un día muy interesante. Desperté a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 50 años. Pero esa mañana fue diferente. No me levanté corriendo a preparar el desayuno para todos. No puse la cafetera. No saqué los huevos ni el pan. Me quedé en mi cama, escuchando los sonidos de mi casa despertar sin mi ayuda. A las 7 escuché los primeros movimientos. Pasos pesados en el pasillo, la puerta del baño cerrándose, la regadera funcionando. Raúl, siempre el primero en levantarse para ir a la escuela. A las 7:30, más pasos. Naila buscando su café matutino que yo no había preparado. Mamá. Su voz llegó desde la cocina, confundida. Mamá, ¿dónde estás? No respondí. Me quedé acostada, mirando el techo de mi pequeña habitación. Ese techo que había visto cada noche durante los últimos 17 años, preguntándome cuándo recuperaría mi dormitorio principal. Los pasos se acercaron por el pasillo. Toc, toc. Mamá, ¿estás bien? No hay desayuno. Estoy bien, mija, respondí con voz tranquila. Solo un poco cansada. Pero Raúl tiene que ir a la escuela. Necesita desayunar. En el refrigerador hay cereal, leche, frutas. Ustedes son adultos, pueden preparar su propio desayuno. Silencio del otro lado de la puerta. Luego pasos alejándose. Escuché murmullos, conversaciones en voz baja. Probablemente pensando que me había vuelto loca de la noche a la mañana. A las 8, mi teléfono sonó. Mauricio. Buenos días, Dulce. Recibí tu mensaje. Todo está bien. Todo está perfectamente bien, Mauricio. Mejor de lo que ha estado en años. Me preocupa el tono urgente de tu email. ¿Segura que quieres vender la casa de playa? Es una excelente inversión. Completamente segura. Y también quiero que revises todos mis documentos legales. Testamento, poderes, beneficiarios de seguros. Todo. Hubo una pausa. Mauricio me conocía demasiado bien. Pasó algo con Naila. Digamos que anoche tuve una revelación. ¿Puedes venir esta tarde? Tengo mucho que contarte. Por supuesto. A las 3 ¿te parece bien? Perfecto. Colgué el teléfono justo cuando alguien más tocó mi puerta. Esta vez era Cecilia. Suegra, ¿necesita algo? Naila me dijo que se siente mal. No me siento mal, Cecilia. Solo reflexionando. Ah, bueno. Es que, bueno, traté de usar mi tarjeta en el supermercado y me la rechazaron. Dice que está cancelada. Debe ser un error del banco. Sonreí hacia el techo. Había empezado más rápido de lo que esperaba. No es un error, querida. ¿Cómo que no es un error? Cancelé todas las tarjetas adicionales anoche. Ya no las van a necesitar. El silencio fue tan profundo que pude escuchar el reloj de la sala dando las campanadas de las 8:30. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? Exactamente lo que oigo. Ya no tienen acceso a mis cuentas. Pasos rápidos alejándose. Voces alteradas en la cocina. Mi nombre mencionado varias veces, junto con palabras menos amables. Me levanté, me duché tranquilamente,
Me vestí con mi traje rojo favorito, el que no había usado en meses porque Naila siempre decía que era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me peiné, me maquillé con cuidado, me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cuando bajé a la cocina a las 9:30, encontré un comité de crisis. Naila sentada a la mesa con cara de pocos amigos, Cecilia caminando en círculos, Raúl comiendo cereal directamente de la caja porque aparentemente nadie había podido resolver el misterio de servir comida en un plato. «Buenos días, familia», dije alegremente, dirigiéndome a la cafetera. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Naila con ese tono autoritario que usaba cuando creía que me estaba disciplinando. «Por supuesto, mija. Pero primero mi café». Preparé mi café exactamente como me gustaba, con una cucharada de azúcar y un chorrito de crema. Me senté en mi lugar de siempre y las miré expectante. «¿Qué es esto de cancelar las tarjetas?». Naila fue directa al grano. «Ah, eso. Sí, las cancelé todas anoche». «¿Por qué harías algo así sin consultarnos?». «Consultarles». Tomé un sorbo de café, saboreándolo. ¿Cómo ustedes me consultaron anoche cuando decidieron que debería buscar mi propio espacio? Cecilia se sentó al lado de Naila, con cara de preocupación fingida. «Suegra, creo que hubo un malentendido anoche. Nosotras solo queríamos lo mejor para usted». ¿Lo mejor para mí? ¿Cómo mandarme a una residencia geriátrica para que ustedes puedan quedarse con mi casa? «No es tu casa», explotó Naila. «Es la casa de la familia». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Raúl dejó de masticar. Cecilia se puso pálida. Y yo sonreí. «¿No es mi casa?», pregunté suavemente. «¿La casa que compré con el dinero del seguro de vida de tu padre? ¿La casa cuya hipoteca he pagado religiosamente durante 20 años? ¿La casa cuyos impuestos, servicios y mantenimiento pago cada mes?». «Mamá, no empieces con eso». «No, Naila. Vamos a terminar con eso». Me levanté, caminé hacia el aparador y saqué una carpeta que había preparado años atrás. La puse sobre la mesa y la abrí. «¿Quieren hablar de realidades? Hablemos». Saqué el primer documento. Escritura de la casa. Propietaria, Dulce Martínez, viuda de Herrera. ¿Ven algún otro nombre aquí? Segundo documento. Estados de cuenta del banco. Titular de las cuentas, Dulce Martínez, viuda de Herrera. Tercer documento. Póliza del seguro de la casa. Beneficiaria y responsable, Dulce Martínez, viuda de Herrera. Los documentos se acumularon sobre la mesa como evidencia en un juicio. Títulos de propiedad, contratos de alquiler de mis otras propiedades, estados de cuenta de inversiones. Durante 17 años, continué, he mantenido esta casa, he pagado todos los gastos, he cocinado, he limpiado, he cuidado a mi nieto, he sido su banco personal, su sirvienta, su niñera gratuita. Y anoche me dijeron que tengo suerte de que me incluyan en mi propia casa. Naila se había puesto roja. «Eres nuestra madre. Es tu obligación». Mi obligación era criarlas, educarlas, darles amor y las herramientas para ser independientes. Esa obligación terminó cuando cumplieron 18 años. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido generosidad pura. Me senté de nuevo, tomé otro sorbo de café y las miré fijamente. Pero la generosidad se agotó anoche, cuando decidieron que yo era un estorbo en mi propia vida. El teléfono de Naila comenzó a sonar. Lo miró con desesperación, pero no contestó. Luego el de Cecilia. También lo ignoró. Raúl, que había estado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Abuela, yo no sabía. Yo nunca dije nada malo de ti». Lo miré con ternura. Mi nieto, que había crecido creyendo que era normal que 3 adultos vivieran a expensas de una anciana, que nunca había visto que su madre o su madrastra contribuyeran económicamente a la casa. «Lo sé, mi amor. Tú no tienes la culpa. Pero tampoco me has defendido cuando me hablan mal, ¿verdad?». Bajó la mirada, avergonzado. Al menos él tenía conciencia. Naila se había levantado y caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. «Esto es ridículo, mamá. No puedes echarnos así como así. Tenemos derechos».
Derechos. La palabra me divirtió genuinamente. ¿Qué derechos exactamente? ¿El derecho a vivir gratis? ¿El derecho a humillarme en mi propia mesa? ¿El derecho a planear mi futuro sin consultarme? El derecho de familia, gritó. Somos tu familia. La familia se respeta, Naila. La familia se cuida mutuamente. La familia no dice que la abuela está ahí por lástima. Cecilia intentó ser la voz de la razón, aunque temblaba visiblemente. Suegra, entiendo que esté molesta, pero seamos prácticas. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar una renta? ¿Qué va a pasar con Raúl y sus estudios? Excelentes preguntas, Cecilia. Deberían haberlas considerado antes de planear echarme de mi propia casa. Me levanté de nuevo y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el jardín que había cuidado con tanto amor. Pero ya que preguntas, tengo algunas respuestas. Me volteé hacia ellas con esa sonrisa que estaba perfeccionando. Ustedes son mujeres adultas, educadas. Naila, tienes 45 años y una licenciatura en administración. Cecilia, tienes 42 años y experiencia en ventas. Es hora de que usen esa educación y experiencia para mantenerse solas. No es tan fácil. Naila estaba casi histérica. Los trabajos no pagan lo suficiente. Las rentas están carísimas. Qué extraño, dije pensativa. Cuando yo tenía su edad, también los trabajos pagaban poco y las rentas eran altas en proporción. Pero de alguna manera logré mantener una casa, criar una hija sola después de que murió mi esposo, y ahorrar lo suficiente para comprar propiedades adicionales. Era diferente en tu época. Tienes razón, era diferente. No existían las tarjetas de crédito fáciles, no había internet para trabajar desde casa, no existían los trabajos de medio tiempo flexibles. Era mucho más difícil. Y sin embargo, las mujeres de mi generación logramos salir adelante sin vivir como parásitos de nuestras madres. La palabra, parásitos, cayó como una bomba en la cocina. Cecilia se puso a llorar. Raúl se veía incómodo. Y Naila, mi querida Naila, se puso furiosa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? Durante 17 años han vivido de mi dinero, han comido mi comida, han usado mis servicios, han dormido bajo mi techo, y nunca, ni una sola vez, han contribuido con un centavo a esta casa. Nosotras ayudamos. Ah, ¿sí? ¿Con qué exactamente? Cocinamos. Ocasionalmente. Y siempre con ingredientes que yo compro. Limpiamos. Sus propios desórdenes. El resto lo hago yo. Cuidamos la casa. ¿Cuidar la casa? Como cuando se fueron de vacaciones el año pasado y dejaron la llave del agua abierta, inundando el sótano. ¿O como cuando Cecilia quemó la alfombra de la sala con su cigarrillo y yo tuve que pagar por reemplazarla? Cada palabra era un golpe certero. Habían pasado tantos años acumulando agravios que tenía munición para horas. El timbre de la puerta sonó. A través de la ventana vi el auto de Mauricio en la entrada. Perfecto timín. Ah, llegó mi abogado, anuncié casualmente. ¿Tu abogado? Naila se veía genuinamente asustada ahora. Sí. Venimos a discutir algunos cambios legales que necesito hacer. Fui a abrir la puerta. Mauricio, un hombre elegante de 68 años, me saludó con un abrazo cálido. Dulce, querida, te ves radiante. Me siento radiante, Mauricio. Pasa, por favor. Lo conduje a la sala, donde había puesto mis documentos más importantes sobre la mesa de centro. Naila, Cecilia y Raúl nos siguieron como zombis. Mauricio, quiero presentarte oficialmente a mi familia. Mi hija Naila, mi nuera Cecilia, y mi nieto Raúl. Mauricio lo saludó cortésmente, pero pude ver en sus ojos que entendía perfectamente lo que estaba pasando. No había llegado a ser un abogado exitoso sin saber leer las situaciones. Dulce me ha pedido que revise algunos documentos legales, anunció Mauricio, abriendo su maletín. Principalmente su testamento y algunos cambios en la administración de sus propiedades. Cecilia se desplomó en el sofá. Naila se quedó de pie, rígida como una estatua. Raúl miraba todo sin entender completamente las implicaciones. También, continuó Mauricio,
Me ha consultado sobre el proceso legal para desalojar inquilinos que no pagan renta. Pero nosotras no somos inquilinas, protestó Naila débilmente. Técnicamente, cualquier persona que vive en una propiedad sin pagar renta es considerada inquilina, explicó Mauricio con voz profesional. Y después de 30 días de aviso, el propietario tiene derecho legal a iniciar procedimientos de desalojo. 30 días. Cecilia se había puesto verde. Así es. Por supuesto, en casos de familia, generalmente se buscan soluciones más amigables, dijo Mauricio, mirándome significativamente. Tomé la indirecta. Por supuesto. Yo no quiero ser cruel. Les doy 60 días para encontrar su propio lugar y mudarse. 60 días. Naila finalmente explotó. No podemos encontrar una casa y mudarnos en 60 días. Claro que pueden. De hecho, es más tiempo del que me dieron ustedes anoche cuando decidieron que yo debería buscar mi propio espacio. Mauricio sacó unos documentos de su maletín. También necesitamos discutir la venta de la casa de playa. Ya contacté a 3 agentes inmobiliarios. Todos coinciden en que podemos tener una oferta sólida en menos de 2 semanas. ¿Vas a vender la casa de playa? Naila se veía horrorizada. Esa casa representaba sus vacaciones gratuitas de verano. Por supuesto. Ya no la necesito. Y sinceramente, me cansé de mantener una propiedad que otros disfrutan sin contribuir a sus gastos. Pero esa casa es para la familia. No, Naila. Esa casa es mía. Como esta casa. Como mis ahorros. Como mis otras propiedades. Y yo decido qué hacer con mis cosas. Mauricio continuó revisando documentos, explicando cambios de beneficiarios, modificaciones de testamento, transferencias de títulos. Con cada palabra, veía cómo la realidad golpeaba a mi familia como olas contra un acantilado. Habían vivido en una burbuja, creyendo que mi generosidad era infinita, que mi paciencia era eterna, que mi amor incondicional significaba aceptar cualquier abuso. Anoche esa burbuja había explotado. Una pregunta más, Dulce, dijo Mauricio. ¿Quieres que prepare también los documentos para revocar todos los poderes legales que les hayas otorgado? ¿Poderes legales?, pregunté, confundida. Sí, cualquier autorización que les hayas dado para tomar decisiones médicas o financieras en tu nombre, firmar documentos, etc. Miré a Naila, que se había puesto roja como un tomate. Nunca les he dado poderes legales, respondí lentamente. Mauricio frunció el ceño y miró a Naila. ¡Qué extraño! Ayer recibí una llamada preguntando sobre los trámites para internar adultos mayores en residencias geriátricas contra su voluntad. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Disculpa. Mi voz salió tan fría que hasta yo me sorprendí. Alguien llamó preguntando sobre internar adultos mayores contra su voluntad. Mauricio asintió gravemente. Una mujer que se identificó como tu hija. Preguntó específicamente sobre los procedimientos legales para declarar a una persona mentalmente incapaz para tomar sus propias decisiones financieras. La traición golpeó mi pecho como un martillo. Miré a Naila, que evitaba mi mirada como si su vida dependiera de ello. Cecilia se había cubierto la cara con las manos. Raúl miraba a su madre con una expresión de horror que nunca le había visto. ¿Es verdad eso, Naila? Silencio. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Es verdad que llamaste a un abogado para investigar cómo declararme mentalmente incapaz? Yo solo estaba preocupada por ti, mamá. A veces dices cosas raras, olvidas algunas cosas. ¿Qué cosas olvido exactamente? Bueno, el mes pasado no recordabas dónde habías puesto las llaves del auto. Las llaves que tú habías tomado sin pedirme permiso y dejaste en tu bolsa. Eso te parece demencia senil. Y también te quejas de que no puedes dormir. Porque Cecilia pone la televisión a todo volumen hasta las 2 de la madrugada. Eso también es demencia. Mauricio tomó notas en silencio, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos. Él había conocido a mi esposo y a mí durante décadas. Sabía perfectamente que mi mente estaba más clara que la de personas 30 años más jóvenes. Naila, dijo Mauricio con voz firme, quiero que entiendas algo muy claramente. Intentar declarar mentalmente incapaz a una persona competente para apropiarse de sus bienes es un delito federal.
Se llama fraude financiero contra adultos mayores y puede resultar en hasta 20 años de prisión. Naila se desplomó en una silla como si le hubieran cortado los hilos que la sostenían. Además, continuó Mauricio, el hecho de que hayas hecho esa consulta legal puede ser usado como evidencia de intención criminal si tu madre decide presentar cargos. No quería hacerte daño, mamá. Naila finalmente quebró. Solo pensé que si te declaraban incapaz, yo podría manejar tu dinero mejor, asegurarme de que no lo desperdiciaras. ¿Desperdiciarlo? La pregunta salió como un rugido. ¿Desperdiciarlo en qué? ¿En mantenerlas? ¿En pagar sus gastos? ¿En darles un techo gratis durante 17 años? ¿En esas inversiones raras que haces? ¿En prestar dinero a extraños? ¿En donar a esas organizaciones benéficas? Ahí estaba. La verdad finalmente había salido. No les preocupaba mi bienestar mental. Les preocupaba que yo gastara mi dinero en cosas que no las beneficiaran directamente. Mis inversiones raras, dije lentamente, son las que me han permitido triplicar el dinero del seguro de vida de tu padre. Mis préstamos a extraños son microcréditos que he dado a mujeres emprendedoras, todos pagados con intereses. Y mis donaciones a organizaciones benéficas son deducibles de impuestos y me han ahorrado miles de dólares anuales. Me volteé hacia Mauricio. Querido amigo, creo que necesitamos discutir también medidas de protección legal contra el acoso financiero. Por supuesto, Dulce. También podemos solicitar órdenes de restricción si es necesario. Una orden de restricción. Cecilia finalmente habló. Pero somos familia. La familia no conspira para robar, respondí firmemente. La familia no planea declarar mentalmente incapaz a sus miembros para apoderarse de su dinero. La familia no investiga cómo internar por la fuerza a sus seres queridos. Raúl, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló con voz quebrada. Mamá, ¿realmente ibas a hacer eso a la abuela? Naila no pudo mirarlo a los ojos. Era por su propio bien. No. Raúl se levantó bruscamente. Era por tu propio bien. Siempre es por tu propio bien. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Abuela, yo no sabía nada de esto. Te lo juro. Lo miré con ternura. Mi nieto, que a pesar de haber crecido en este ambiente tóxico, mantenía algo de decencia. Te creo, mi amor. Y quiero que sepas que nada de esto cambia lo que siento por ti. Pero sí cambia lo que siento por su madre, añadí, mirando directamente a Naila. Mauricio guardó sus documentos y se levantó. Dulce, creo que tenemos suficiente información para proceder. Prepararé todos los documentos que discutimos. El aviso de desalojo, los cambios al testamento, la orden de protección preventiva y los documentos de venta de la propiedad costera. Orden de protección. Naila se veía genuinamente asustada ahora. Es una medida preventiva, expliqué tranquilamente, para asegurarme de que no haya más intentos de manipulación legal o financiera en mi contra. No puedes hacernos esto. Claro que puedo. Y lo estoy haciendo. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala, mirando hacia la calle donde había vivido durante 2 décadas. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que yo habría hecho cualquier cosa por ustedes. Cualquier cosa. Si me hubieran pedido ayuda con respeto, si me hubieran tratado como un ser humano con dignidad, si me hubieran incluido en sus planes en lugar de conspirar a mis espaldas. Me volteé hacia ellas. Pero eligieron la manipulación. Eligieron la traición. Eligieron tratarme como un obstáculo en lugar de como la madre y abuela que las ha amado incondicionalmente. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Naila intentó una última súplica. Podemos hablar, encontrar una solución. No, Naila. Ya tuvimos nuestra conversación anoche, cuando me dijiste que tenía suerte de que me incluyeran por lástima. Esas palabras no se pueden retirar. Mauricio me dio un abrazo antes de irse. Te llamo mañana con todos los documentos listos. Gracias, querido amigo. Cuando se fue, me quedé sola en la sala con mi familia. Pero ya no se sentía como mi familia. Se sentía como 3 extraños que habían vivido en mi casa, comido mi comida y planeado mi destrucción.
Tienen 59 días, anuncié calmadamente. Hoy es el día 1. ¿Y si no encontramos lugar?, preguntó Cecilia con voz pequeña. Eso no es mi problema. Ustedes son adultas capaces. Han tenido 17 años para volverse independientes y eligieron no hacerlo. Ahora tienen 2 meses para resolver lo que debieron resolver hace mucho tiempo. Pero el dinero, ¿cómo vamos a pagar el depósito de una casa? Trabajando, pidiendo préstamos en bancos, vendiendo cosas que no necesitan, como hace todo el mundo. No tienes corazón. Naila finalmente explotó con toda su rabia. Eres una mujer cruel y amargada. La miré en silencio por un largo momento. Luego sonreí. Tienes razón en algo, Naila. Sí me volví amargada. Pero no nací así. Me volví amargada viviendo con gente que tomaba mi generosidad por estupidez, mi amor por debilidad, y mi casa por un hotel gratis. Caminé hacia las escaleras. Voy a descansar. Ha sido un día muy productivo. Mientras subía, escuché llanto, discusiones, teléfono sonando, el pánico comenzando a instalarse. En mi habitación, me senté en mi cama y miré por la ventana. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante. Los siguientes días fueron una sinfonía de llamadas telefónicas desesperadas, llantos dramáticos e intentos patéticos de manipulación emocional. Naila probó todas las tácticas que había perfeccionado durante 45 años. Primero la ira, luego las lágrimas, después la culpa y finalmente las amenazas veladas. El segundo día después de mi encuentro con Mauricio, Naila me interceptó en la cocina mientras preparaba mi desayuno. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste», comenzó con voz melosa, esa voz que usaba cuando quería algo. «Tienes razón, he sido una hija ingrata». «Qué bueno que lo reconozcas», respondí sin voltear a verla, concentrada en mi café. «Podemos empezar de nuevo. Puedo conseguir un trabajo, contribuir con los gastos de la casa». 57 días, dije simplemente. «¿Qué?» «Te quedan 57 días. El contador no se detiene porque hayas decidido fingir arrepentimiento». Su máscara se resquebrajó inmediatamente. «No estoy fingiendo». «Claro que sí, Naila. Lo has hecho toda tu vida. Cada vez que las consecuencias de tus acciones te alcanzan, apareces con esta actuación de arrepentimiento hasta que el peligro pasa. Luego vuelves a ser exactamente la misma persona». «Eso no es cierto». Me volteé hacia ella. «¿No? ¿Como cuando tenías 16 años y chocaste mi auto? Lloraste, te disculpaste, prometiste ser más cuidadosa. 2 meses después chocaste de nuevo. O como cuando tenías 21 años y te arrestaron por manejar borracha. Más lágrimas, más promesas. ¿Cuántas veces tuve que pagar abogados y multas después de eso?» Su cara se enrojeció. «Eso fue hace años. Los patrones no cambian, Naila. Solo se refinan con el tiempo». Ese mismo día, Cecilia intentó su propio enfoque. Me encontró en el jardín, donde estaba podando mis rosas, una actividad que me tranquilizaba enormemente. «Suegra», comenzó con voz temblorosa, «quiero que sepa que yo nunca estuve de acuerdo con lo de la residencia geriátrica. Eso fue idea completamente de Naila». «Ah, sí. No dejé de podar. Y por eso no me dijiste nada cuando ella hizo esa llamada». Yo no sabía cómo decírselo sin causar problemas en la familia. «Qué conveniente. No sabías cómo avisar que estaban conspirando contra mí, pero sí sabías cómo participar en la conspiración». «Yo no participé». «El silencio cómplice es participación, Cecilia». Corté una rosa marchita con más fuerza de la necesaria. «Además, ¿realmente crees que no recuerdo quién sugirió lo de las residencias bonitas donde puedo hacer amigas? Esas fueron tus palabras exactas en la cena». Se quedó sin argumentos. Al día siguiente fue Raúl quien intentó mediar. «Abuela, entiendo que estés enojada, pero ¿no crees que 60 días es muy poco tiempo?» Lo miré con tristeza. Mi nieto, que había crecido viendo cómo sus figuras maternas manipulaban y abusaban, pensando que eso era normal. «Raúl, cuando yo tenía tu edad, mi madre murió de cáncer. Tenía 17 años, igual que tú ahora.
¿Sabes cuánto tiempo me dieron para adaptarme a la nueva realidad? Ninguno. La vida no espera a que estemos listos. Pero es diferente. No, mi amor, no es diferente. Tu madre y Cecilia son adultas que han tenido 17 años para prepararse para la independencia. 17 años para ahorrar dinero, para establecer carreras, para hacer planes. En cambio, eligieron vivir como eternas adolescentes. ¿Pero qué voy a hacer yo? Todavía estoy en la preparatoria. Esa pregunta me dolió en el alma. Mi nieto, inocente víctima de la irresponsabilidad de su madre. Tú vas a terminar la preparatoria, vas a ir a la universidad, y vas a convertirte en un hombre independiente y responsable. Pero eso no significa que tengas que mantener a tu madre para siempre, como yo he hecho. ¿Me vas a ayudar con la universidad? Por supuesto, mi amor. Tu educación es importante para mí. Pero tu madre tendrá que encontrar su propia manera de mantenerse. El viernes de esa semana, Mauricio vino con noticias. La casa de playa ya tiene 3 ofertas, anunció mientras revisábamos documentos en mi sala. Una por 240,000, otra por 245,000, y una tercera por $250,000. Excelente. Acepta la de 250,000. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Completamente segura. Desde la cocina llegaron sollozos dramáticos. Naila había estado escuchando, por supuesto. También, continuó Mauricio, he preparado una cuenta de fideicomiso para la educación de Raúl. Universidad completa, más gastos de manutención. Estará disponible cuando cumpla 18 años. Perfecto. Y tengo noticias sobre las consultas legales que hizo tu hija. Al parecer, no fue solo una llamada. Visitó a 3 abogados diferentes preguntando sobre procedimientos de incapacidad mental. Mi sangre se heló. 3 abogados. Sí. Por suerte, todos la rechazaron. Uno incluso me contactó porque le pareció sospechosa su insistencia. ¿Qué tan serio es esto legalmente? Bastante serio, Dulce. Existe un patrón de comportamiento que podría constituir intento de fraude financiero. Si quisieras, podrías presentar cargos criminales. Pensé en eso por un momento. Mi propia hija, enfrentando cargos criminales por tratar de robarme. Por ahora, solo quiero que se vayan de mi casa. Si intentan algo más, reconsideraré las opciones legales. Esa noche, durante la cena, anuncié la venta de la casa de playa. Se vendió por $250,000. El cierre es la próxima semana. Cecilia dejó caer su tenedor. Pero esa casa tiene tantos recuerdos familiares. Recuerdos familiares. La miré con incredulidad. ¿Te refieres a las 5 veces que fueron sin invitarme? ¿O a las fiestas que hicieron ahí mientras yo me quedaba aquí sola cuidando la casa? No era nuestra intención excluirte. Claro que no. Solo como no era su intención humillarme, o conspirar contra mí, o planear robarme. Ustedes nunca tienen intenciones maliciosas, ¿verdad? Solo son víctimas constantes de malentendidos. Naila había estado callada durante toda la cena, pero finalmente habló. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Por qué te interesa? Solo curiosidad. Una parte va a ir al fideicomiso educativo de Raúl. Otra parte la voy a invertir en un fondo de retiro. Y con una parte me voy a ir de viaje. ¿De viaje? Sí. He decidido que después de que se vayan, voy a cerrar esta casa por un tiempo y voy a conocer Europa. Algo que siempre quise hacer pero nunca pude porque tenía responsabilidades familiares. El silencio en la mesa era sepulcral. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Raúl con voz pequeña. No lo sé. Tal vez 6 meses. Tal vez 1 año. Tengo 70 años y buena salud. Es tiempo de vivir para mí. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes van a estar viviendo sus propias vidas independientes, ¿recuerdan? Eso es lo que querían. Esa noche, escuché discusiones hasta muy tarde. Voces alteradas, llantos, teléfono sonando. El pánico se estaba instalando realmente. Al día siguiente, encontré a Naila buscando en mis documentos personales. ¿Qué estás haciendo?
Se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. Yo estaba buscando, necesitaba un papel. ¿Qué papel exactamente? El número de la aseguradora del auto. El número que has usado decenas de veces y que está pegado en el refrigerador desde hace 5 años. La miré fijamente hasta que bajó la vista. Naila, si vuelvo a encontrarte tocando mis documentos personales, llamaré a la policía. ¿Entiendes? Asintió sin levantar la mirada. 51 días, añadí antes de salir de la habitación. La segunda semana fue cuando las cosas realmente se pusieron interesantes. Naila había agotado todas sus tácticas emocionales conmigo, así que decidió expandir su campaña de manipulación. Comenzó a llamar a parientes lejanos, vecinos, e incluso a la iglesia donde yo había dejado de ir hacía años. El martes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín frontal, la señora García de la casa de enfrente se acercó con expresión preocupada. Dulce, querida, ¿cómo estás? Tu hija me llamó anoche y estoy muy preocupada. Dejé la manguera y la miré con curiosidad. ¿Qué te dijo exactamente, Carmen? Bueno, ella dice que has estado actuando muy extraña últimamente. Que olvidas cosas, que has estado gastando dinero de manera irracional, que estás considerando vender tu casa. ¿Y tú qué opinas de eso, Carmen? Me has visto actuando extraña en los últimos meses cuando hablamos. Carmen frunció el ceño, pensando. Honestamente, no. De hecho, me parece que te ves mejor que nunca. Más libre, diría yo. Exactamente. ¿Y te parece irracional que una mujer de 70 años quiera viajar y disfrutar su dinero en lugar de mantener a 3 adultos que la tratan como servidumbre? La expresión de Carmen cambió completamente. Ay, Dulce, eso es lo que está pasando. Le conté una versión resumida de los eventos. Carmen, que había sido testigo durante años de cómo mi familia me trataba, asintió con comprensión creciente. Siempre me pregunté por qué una mujer tan inteligente y capaz como tú se dejaba tratar así. Porque las amas, respondí simplemente. Y durante mucho tiempo confundí el amor con el ser un felpudo. ¿Qué vas a hacer? Ya lo estoy haciendo. En 45 días se van de mi casa. Carmen sonrió. Me alegro por ti, querida. Ya era hora. Esa tarde, recibí una llamada de mi prima Rosa, que vivía en otro estado y con quien había hablado tal vez 5 veces en los últimos 10 años. Dulce, ¿qué está pasando ahí? Naila me llamó llorando, dice que la estás echando de la casa sin razón. ¿Sin razón? Te contó lo de la cena donde me dijo que tenía suerte de que me incluyeran por lástima. Bueno, ella mencionó que hubo un malentendido. ¿Un malentendido? Te contó también que investigó cómo declararme mentalmente incapaz para apoderarse de mi dinero. Silencio del otro lado de la línea. Rosa, ¿tú mantienes económicamente a tus hijos adultos? Por supuesto que no. Mis hijos trabajan y mantienen sus propias familias. Exacto. Entonces no me vengas a decir que soy mala madre por esperar lo mismo. Pero Dulce, es que echarlos así. No los estoy echando, Rosa. Les estoy dando 60 días para que hagan lo que deberían haber hecho hace 17 años, volverse independientes. Colgué el teléfono sintiéndome agotada. Era increíble cómo Naila había logrado presentarse como la víctima en esta historia. El miércoles, el párroco de la iglesia San Miguel apareció en mi puerta. Padre Hernández, un hombre joven que no me conocía bien porque había dejado de asistir regularmente después de que mi esposo murió. Señora Dulce, vengo porque una de mis feligresas está muy preocupada por usted. ¿Una de sus feligresas? ¿Se refiere a Naila? Sí, su hija vino a verme. Dice que usted está pasando por un momento difícil, que está tomando decisiones impulsivas que podrían dañar a su familia. Lo invité a pasar y le serví café. Padre, ¿considera usted que es impulsivo que una persona deje de permitir que abusen de ella? No entiendo. Le expliqué la situación completa. El padre Hernández, para su crédito, escuchó sin interrumpir. Durante 17 años he mantenido a 3 adultos capaces. He pagado todos sus gastos, he cocinado, he limpiado, he sido su banco personal. Y cuando finalmente les pedí un poco de respeto,
Me dijeron que tenía suerte de que me incluyeran por lástima. El padre se veía incómodo. Señora Dulce, entiendo su dolor, pero la caridad cristiana. Padre, lo interrumpí gentilmente, donde la Biblia dice que los padres deben mantener a sus hijos adultos indefinidamente. ¿Dónde dice que debemos permitir que abusen de nosotros? Bueno, el mandamiento de honrar padre y madre. Exactamente. Honrar. ¿Le parece que investigar cómo declararme mentalmente incapaz es honrarme? ¿Le parece que decirme que estoy ahí por lástima es honrarme? El padre Hernández se quedó sin argumentos. Antes de irse, me dijo algo que me sorprendió. Señora Dulce, creo que usted está haciendo lo correcto. A veces la caridad verdadera requiere límites firmes. El jueves llegó el golpe más bajo de todos. Raúl llegó de la escuela con los ojos rojos y me encontró en la cocina. Abuela, los chicos en la escuela están diciendo cosas horribles. Mi corazón se encogió. ¿Qué tipo de cosas, mi amor? Que nos vas a echar a la calle. Que somos unos mantenidos. Que mamá está llorando porque no tenemos dónde ir. Me senté al lado de él en la mesa de la cocina. Raúl, mírame. ¿Tú crees que yo te echaría a la calle? No, pero mamá dice que no tenemos dinero para una casa. ¿Y por qué crees que no tienen dinero para una casa? Raúl pensó por un momento. ¿Por qué? Porque nunca han trabajado realmente. Exacto. Y eso no es culpa tuya, mi amor. Eso es responsabilidad de los adultos en tu vida. Pero la gente dice que eres cruel. ¿Tú me has visto ser cruel contigo? No. He sido cruel con tu madre durante todos estos años que han vivido aquí gratis. No. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué de repente soy cruel? Raúl bajó la mirada. Porque ahora ya no haces lo que mamá quiere. Muy bien, mi nieto. Muy bien. Esa noche, Naila intentó su último y más desesperado truco. Llegó a casa con una botella de vino y una sonrisa que no había visto en años. Mamá, pensé que podríamos tener una noche de madre e hija. Como en los viejos tiempos. ¿Qué viejos tiempos exactamente? Los tiempos cuando tenías 5 años y realmente disfrutabas mi compañía. Su sonrisa vaciló. No seas así, mamá. Podemos empezar de nuevo. 42 días. Naila. Deja de contar los días. Estoy tratando de tener una conversación contigo. No estás tratando de tener una conversación. Estás tratando de manipularme una vez más. Abrió la botella de vino y se sirvió una copa generosa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Si estoy tratando de manipularte. ¿Sabes por qué? Ilumíname. Porque es la única manera de comunicarme contigo. Porque siempre has sido fría y distante. Porque nunca me has entendido realmente. Me reí. Una risa genuina, no sarcástica. ¿Fría y distante? ¿La mujer que te mantuvo durante 45 años? ¿La mujer que cuidó a tu hijo mientras tú te divertías? ¿La mujer que pagó tus deudas, tus emergencias, tus caprichos? Dinero, gritó. Siempre es dinero contigo. Nunca amor real. ¿Amor real? Como el amor real que me mostraste cuando planeabas internarme contra mi voluntad. Se quedó sin palabras por un momento, luego intentó otro ángulo. Mamá, yo sé que no he sido la hija perfecta. No, Naila. No has sido ni siquiera una hija decente. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Ella me miró con shock genuino, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Una hija decente respeta a su madre. Una hija decente contribuye al hogar donde vive. Una hija decente no investiga cómo robar legalmente a su madre. Una hija decente no dice que su madre está ahí por lástima. Naila comenzó a llorar, pero estas lágrimas se veían diferentes. No eran las lágrimas manipuladoras de siempre. Eran lágrimas de reconocimiento, de alguien que finalmente se ve a sí misma claramente. Yo no sabía que te sentías así. Claro que sabías. Simplemente no te importaba mientras yo siguiera pagando las cuentas y manteniendo la boca cerrada. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? La miré por un largo momento. Mi hija,
que a los 45 años finalmente preguntaba cómo arreglar su vida. Puedes empezar por conseguir un trabajo real, de tiempo completo. Puedes buscar tu propia casa y mudarte antes de que se cumplan los 60 días. Puedes empezar a tratar a tu hijo como si fuera su madre en lugar de su hermana mayor. Y puedes empezar a tratarme como si fuera un ser humano que merece respeto. Y si hago todo eso, me perdonarás. Naila, esto no se trata de perdón. Esto se trata de consecuencias. Has tenido 45 años para ser una hija responsable y una madre responsable. Has elegido no serlo. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Se quedó allí sentada, con su copa de vino, viendo probablemente por primera vez el desastre que había hecho de su vida. Realmente me odias. No te odio, Naila. Te amo. Pero ya no te respeto. Y ya no confío en ti. Y ya no voy a permitir que me uses. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa estuvo completamente silenciosa. Sin llantos, sin discusiones, sin teléfono sonando. Solo silencio. Y en ese silencio, finalmente pude respirar. La tercera semana trajo una energía diferente a la casa. Era como si una tormenta hubiera pasado y ahora estuviéramos en el ojo del huracán. Naila había dejado de llorar dramáticamente y había comenzado algo que nunca pensé que vería. Realmente buscaba trabajo. La encontré en la mesa de la cocina con su laptop, revisando ofertas de empleo con una seriedad que no le había visto desde que era estudiante universitaria. Buenos días, le dije mientras me servía mi café matutino. Buenos días, mamá. Su voz era diferente. Menos arrogante, menos demandante. Casi humilde. ¿Cómo va la búsqueda? Difícil. Aparentemente, un hueco de 17 años en tu currículum no es muy atractivo para los empleadores. ¿Y qué les dices cuando te preguntan qué hiciste durante esos 17 años? La verdad. Que cuidé a mi hijo y manejé asuntos domésticos. Eso es una manera muy elegante de decir que viviste gratis a expensas de tu madre. Se sonrojó, pero no respondió con ira como habría hecho hace unas semanas. Tienes razón, admitió en voz baja. Esas dos palabras me sorprendieron tanto que casi derramé mi café. Disculpa. Tienes razón. Eso es lo que hice. Viví gratis a tus expensas durante 17 años. Y nunca te di las gracias. Nunca reconocí lo que estabas sacrificando por nosotros. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. No había rastros de la manipulación usual. Solo cansancio y algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. ¿Qué cambió, Naila? Ayer fui a 5 entrevistas. En cada una, cuando explicaba mi situación, vi la misma expresión en las caras de los entrevistadores. Disgusto. Incredulidad de que una mujer de mi edad hubiera evitado la responsabilidad durante tanto tiempo. Tomó un sorbo de café antes de continuar. En la última entrevista, una mujer de recursos humanos me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza. Me dijo, señora, usted es mayor que yo y yo llevo 15 años manteniendo mi propia casa y criando mis propios hijos. ¿Qué la hace pensar que puede empezar a ser responsable ahora? ¿Y qué le respondiste? No pude responder nada, porque tenía razón. Naila cerró su laptop y me miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. Mamá, yo sabía. Siempre supe que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero era tan fácil. Tú nunca te quejabas realmente. Siempre encontrabas la manera de resolver todo. Y yo me convencí de que eso significaba que estaba bien. No estaba bien, Naila. Lo sé ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estas eran diferentes. No las lágrimas manipuladoras de siempre, sino lágrimas de alguien que finalmente entiende la magnitud de su error. ¿Por qué nunca me dijiste que parara? ¿Por qué nunca me pusiste límites? Porque te amaba. Y creí que eventualmente madurarías y te darías cuenta por ti misma. Pero no lo hice. No lo hiciste. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Afuera, el sol de la mañana iluminaba el jardín que yo había cuidado con tanto amor durante todos estos años. ¿Es demasiado tarde para arreglar las cosas?, preguntó finalmente. Depende de qué entiendas por arreglar las cosas,
Naila. Si quieres decir volver a como eran antes, sí, es demasiado tarde. Yo ya no voy a ser tu red de seguridad financiera. Ya no voy a permitir que vivas en mi casa sin contribuir. Ya no voy a aceptar que me falten al respeto. Pero, podrías llegar a respetarme de nuevo si realmente cambio. El respeto se gana, no se otorga. Si realmente cambias, si realmente te vuelves una adulta responsable, entonces tal vez podamos reconstruir algún tipo de relación. Pero será una relación diferente, entre adultos independientes, no entre una madre que mantiene y una hija que toma. Esa tarde, Cecilia también intentó una conversación conmigo. La encontré empacando cajas en el cuarto que había compartido con Naila durante todos estos años. Suegra, quería hablar con usted. Dime, Cecilia. Yo sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quería preguntarle si podría darme una carta de recomendación. La solicitud me tomó por sorpresa. ¿Una carta de recomendación? ¿Para qué? Para trabajos. He estado aplicando a posiciones de ventas, y varios empleadores piden referencias. Yo sé que técnicamente usted no ha sido mi jefe, pero ha sido, bueno, la persona que me ha conocido más tiempo como adulta. ¿Y qué podría escribir en esa carta, Cecilia? ¿Que eres experta en vivir gratis? ¿Que tienes 17 años de experiencia en no pagar renta? Se ruborizó profundamente. Entiendo su punto. Pero, en estos años he manejado muchas cosas en la casa. He coordinado reparaciones cuando usted no estaba, he organizado eventos familiares, he ayudado con las compras. Con mi dinero. Sí, con su dinero. Pero las habilidades organizacionales son reales. No. La miré durante un momento. Cecilia siempre había sido menos confrontacional que Naila, más consciente de su posición precaria en mi casa. ¿Realmente quieres trabajar, Cecilia? ¿O solo estás desesperada porque se acabó el tren gratuito? Al principio era desesperación, admitió. Pero anoche, cuando estaba llenando aplicaciones, me di cuenta de algo. No he trabajado desde que nació Raúl. Ni siquiera recuerdo cómo se siente ser independiente, ganar mi propio dinero, sentir que contribuyo con algo al mundo. ¿Y cómo se siente esa realización? Aterradora, pero también emocionante, de cierta manera. Te escribiré la carta, decidí. Pero será honesta. Escribiré sobre tus habilidades organizacionales, pero también mencionaré que has estado fuera del mercado laboral durante 17 años. Eso es justo. Gracias. Mientras escribía la carta de Cecilia esa noche, reflexioné sobre lo surrealista que se había vuelto mi vida. Después de años de ser invisible en mi propia casa, de repente todos me necesitaban de maneras que nunca habían considerado antes. El viernes de esa semana, Mauricio vino con más documentos y noticias importantes. La venta de la casa de playa se cerró oficialmente, anunció. $250,000, limpios, ya depositados en tu cuenta. Excelente. También, he investigado un poco más sobre esas consultas legales de Naila. Resulta que no solo preguntó sobre incapacidad mental, sino también sobre testamentos. Específicamente, sobre cómo contestar un testamento si se puede probar que la persona no estaba en sus facultades mentales cuando lo escribió. Mi sangre se enfrió. Estaba planeando contestar mi testamento. Eso parece. Por suerte, los 3 abogados que contactó guardaron notas detalladas de sus consultas. Si alguna vez necesitas evidencia legal de sus intenciones, la tienes. ¿Qué tan serio es esto? Bastante serio. Podríamos estar hablando de intento de fraude financiero con agravantes. Pero dime, ¿cómo ha estado su comportamiento últimamente? Diferente. Más humano, supongo. Está buscando trabajo realmente. Admite sus errores. Casi parece arrepentida. Mauricio me miró con expresión seria. Dulce, he visto muchos casos como este. A veces el arrepentimiento es genuino, pero a veces es solo pánico porque finalmente hay consecuencias reales. ¿Cómo puedo saber la diferencia? Tiempo. Si el cambio es real, persistirá después de que pase la crisis inmediata. Si es manipulación, volverá a sus viejos patrones en cuanto sienta que el peligro pasó. Esa noche, durante la cena, Naila hizo un anuncio.
Conseguí un trabajo. Todos dejamos de masticar y la miramos. ¿En serio?, preguntó Cecilia. Sí, en una empresa de seguros. No es mucho, son solo 30 horas a la semana y el sueldo es bajo, pero es un comienzo. ¿Cuándo empiezas?, pregunté. El lunes. Felicidades, dije, y lo decía en serio. También, continuó, encontré un apartamento. Es pequeño, en un barrio que no es el mejor, pero es lo que puedo pagar con mi nuevo sueldo. Un apartamento. Raúl parecía sorprendido. Para todos nosotros. No, mi amor. Solo para mí. Cecilia va a buscar su propio lugar, ¿y tú? Bueno, pensé que tal vez podrías quedarte con la abuela mientras terminas la preparatoria. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Es una posibilidad, dije cuidadosamente. Raúl siempre es bienvenido aquí, pero con condiciones muy claras. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Raúl. Nada de visitas constantes de tu madre sin invitación. Nada de usar esta casa como lugar de reunión familiar. Y tú contribuyes con las tareas de la casa y mantienes buenas calificaciones. Eso es justo, dijo Raúl inmediatamente. Miré a Naila. ¿Y tú qué opinas de esas condiciones? Creo que son más que justas. Más de lo que merezco después de todo. Por primera vez en años, mi hija parecía realmente adulta. 28 días, dije suavemente. Lo sé, respondió. Y voy a cumplir con el plazo. El día 28 llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Era un sábado soleado de primavera, uno de esos días que normalmente habría pasado en el jardín, pero que en cambio dediqué a supervisar la mudanza más significativa de mi vida. Naila había conseguido una camioneta de mudanza pequeña y algunos amigos para ayudar. Cecilia había encontrado un cuarto en casa de una compañera de trabajo, una solución temporal mientras ahorraba para su propio lugar. Y Raúl había decidido quedarse conmigo, con la promesa solemne de seguir las reglas que habíamos establecido. Mientras veía cajas y muebles salir de mi casa, no sentí la tristeza que había esperado. En cambio, había algo liberador en ver cómo cada objeto removido devolvía un pedazo de mi hogar a mí. Mamá, Naila se acercó cargando la última caja de su habitación. ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto. Nos sentamos en los escalones del porche, como habíamos hecho cuando ella era niña y tenía problemas en la escuela. Quiero decirte algo, y necesito que sepas que lo digo en serio. Te escucho. Lo siento. No por estar en esta situación, no por tener que mudarme. Lo siento por haberte fallado como hija durante todos estos años. Sus palabras tenían un peso diferente ahora. No el peso de la manipulación, sino el peso de la verdad reconocida. Lo siento por haber tomado tu generosidad por debilidad. Por haber confundido tu amor con permiso para abusar. Por haber planeado traicionarte de la manera más horrible posible. Naila. No, déjame terminar. Lo siento por haber criado a mi hijo pensando que está bien ser un parásito. Por haberte robado 17 años de tu vida que deberías haber usado para ti misma. Y lo siento por haber necesitado que me echaras de tu casa para finalmente crecer. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme. No espero que me perdones inmediatamente. No espero que confíes en mí otra vez. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de convertirme en la hija que merecías tener. La miré por un largo momento. Mi hija de 45 años, finalmente hablando como una adulta responsable. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Naila? ¿Qué? Que tuviste que llegar a este extremo para mostrarme quién realmente eras capaz de ser. Que tuvimos que destruir nuestra relación para que pudieras encontrar tu dignidad. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotras? No lo sé, pero por primera vez en años, tengo esperanza de que tal vez no lo sea. Cecilia se acercó con su propia caja final. Suegra, yo también quería agradecerle. Agradecerme. Por la carta de recomendación que me ayudó a conseguir el trabajo. Por no haberme odiado todos estos años cuando lo merecía. Y por finalmente hacer lo que necesitaba hacerse. ¿Te refieres a echarlas? Me refiero a salvarnos. Porque eso es lo que hizo, ¿sabe? Nos salvó de nosotras mismas.
Cuando la camioneta se alejó de mi casa esa tarde, me quedé en el porche con Raúl, viendo cómo desaparecía en la distancia. ¿Te arrepientes, abuela?, preguntó mi nieto. ¿De qué debería arrepentirme? De haber esperado tanto tiempo para hacer esto. Su respuesta me sorprendió. ¿Por qué dices eso? Porque he estado pensando en todo lo que pasó, y me di cuenta de algo. Mamá nunca tuvo que crecer porque siempre estuviste ahí para rescatarla. Y yo iba por el mismo camino. ¿Cómo así? Nunca tuve que preocuparme por nada. Tú pagabas todo, arreglabas todo, te encargabas de todo. Y yo estaba empezando a pensar que eso era normal. ¿Y ahora? Ahora sé que no lo es. Y aunque da miedo, también es emocionante saber que tengo que ser responsable de mi propio futuro. Esa noche, por primera vez en 17 años, cené sola en mi mesa. Bueno, no completamente sola, Raúl estaba ahí, pero era diferente. Era una cena entre dos personas que se respetaban mutuamente, no entre una sirvienta y sus beneficiarios. Abuela, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres decir? Tienes toda esta casa para ti, todo tu dinero para ti, todo tu tiempo para ti. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Su pregunta me hizo sonreír. Mi libertad. Qué concepto tan extraño después de tantos años. Primero, voy a redescubrir quién soy cuando no estoy siendo madre de tiempo completo para adultos que no lo necesitan. Y después, voy a vivir. Realmente vivir. Voy a viajar. Voy a tomar esas clases de pintura que siempre quise tomar. Voy a leer todos esos libros que nunca tuve tiempo de leer porque estaba demasiado ocupada cocinando y limpiando para gente que lo daba por sentado. ¿Te sientes culpable por querer esas cosas? ¿Sabes qué? No. Y eso es lo más liberador de todo. 3 meses después, recibí una llamada de Naila. Mamá, ¿cómo estás? Muy bien, mija. ¿Y tú? Bien. Mejor de lo que esperaba. Honestamente, el trabajo es duro, y vivir sola es caro, pero me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Me alegra escuchar eso. Mamá, ¿crees que podríamos almorzar juntas algún día? Me gustaría contarte sobre mi vida nueva, y me gustaría escuchar sobre la tuya. Me encantaría, Naila. En serio. En serio. Pero va a ser diferente. ¿Entiendes? Vamos a ser 2 adultas independientes compartiendo una comida, no una madre rescatando a su hija otra vez. Entiendo. Y eso es exactamente lo que quiero. Después de colgar, me senté en mi sala renovada, mirando las fotos de mi próximo viaje a Europa que había pegado en el refrigerador. Raúl estaba en su habitación estudiando, ganándose su lugar en esta casa con respeto y responsabilidad. Por primera vez en décadas, mi casa se sentía como mi hogar. 6 meses después del día que cambió todo, Naila vino a visitarme. Llegó en su propio auto, que había comprado con su propio dinero. Llevaba un vestido verde que se había comprado ella misma, y en sus ojos había algo que no había visto en años: orgullo propio. Te ves diferente, le dije mientras preparaba café para ambas. Me siento diferente. Por primera vez en mi vida adulta, me respeto a mí misma. Nos sentamos en la sala donde todo había comenzado, pero esta vez como iguales. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me preguntó. ¿Qué? Que soy más feliz ahora, luchando para pagar mis propias cuentas, que lo que nunca fui viviendo aquí gratis. No es extraño en absoluto, Naila. La dignidad no tiene precio. ¿Me perdonas, mamá? La miré a los ojos, viendo finalmente a la mujer que siempre había esperado que se convirtiera. Ya te perdoné, mija. El día que dejaste de necesitar mi perdón para respetarte a ti misma. Esa noche, después de que se fue, me quedé en mi jardín viendo las estrellas. Pensé en esa cena que había cambiado todo, en esas palabras crueles que habían sido en realidad el regalo más grande que mi hija podría haberme dado: la libertad. Tienes suerte de que te hayamos incluido. La lástima hace toda la diferencia. Sonreí recordando esas palabras. Tenía razón en una cosa: la lástima había hecho toda la diferencia. Pero no de la manera que ella pensaba. La lástima que sentí por mí misma esa noche me había salvado. Me había dado el valor para reclamar mi vida, mi dignidad,
mi derecho a ser tratada con respeto. Y ahora, a los 70 años, finalmente estaba viviendo la vida que merecía. Una vida sin lástima, sin manipulación, sin abuso disfrazado de amor familiar. Una vida libre. 2 años después de aquella cena que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en un café parisino, escribiendo en mi diario de viajes mientras veo pasar la vida por los Campos Elíseos. Mi cabello, que ahora llevo corto y teñido de un elegante color plateado, brilla bajo el sol de la tarde europea. Europa ha sido todo lo que soñé y más. He caminado por los museos de Londres, me he perdido en las calles de Roma, he llorado de emoción frente a las obras de Van Gogh en Ámsterdam. Cada día ha sido una aventura, cada experiencia un regalo que me di a mí misma después de décadas de dárselo todo a otros. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Raúl, que ahora está en su primer año de universidad, estudiando ingeniería con una beca parcial que él mismo consiguió. Abuela, saqué A en cálculo. Gracias por enseñarme que el trabajo duro vale la pena. Sonrío mientras le respondo. Mi nieto se ha convertido en un joven responsable y ambicioso, muy diferente al adolescente malcriado que era hace 2 años. Vivir conmigo ese último año de preparatoria le enseñó lo que significa ganarse las cosas, contribuir a un hogar, respetar a los mayores. Otro mensaje, esta vez de Naila. Una foto de ella en una oficina, sonriendo genuinamente. Mamá, me ascendieron a supervisora. 2º ascenso este año. ¿Puedes creerlo? Sí, puedo creerlo. Mi hija ha florecido desde que dejó de ser una parásita profesional. Ha descubierto talentos que nunca supo que tenía, ha desarrollado una ética de trabajo que la sorprende a ella misma. Su apartamento es pequeño, pero lo ha convertido en un hogar acogedor con su propio dinero. Ha aprendido a cocinar, a administrar un presupuesto, a ser una adulta de verdad. Estoy muy orgullosa de ti, mija, le escribo de vuelta. Cecilia también ha encontrado su camino. Se mudó a otra ciudad donde consiguió un trabajo mejor en ventas. Me manda fotos ocasionales de su nueva vida, y en cada una se ve más segura, más independiente. Ya no es la mujer que vivía a la sombra de otros, esperando que alguien más resolviera sus problemas. Mi café se ha enfriado mientras leo los mensajes, pero no me importa. Estoy saboreando algo mucho más dulce, el orgullo de haber tomado la decisión más difícil de mi vida y ver cómo resultó ser la mejor para todos. El dinero de la venta de la casa de playa ha rendido frutos. Una parte está en el fideicomiso educativo de Raúl, asegurando que pueda terminar su carrera sin preocupaciones financieras. Otra parte la invertí sabiamente y me ha dado la libertad de viajar por 6 meses sin tocar mis ahorros principales. El resto lo doné a una organización que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Porque eso era lo que yo era, una víctima de abuso financiero familiar. Tomó que casi me robaran mi dignidad para reconocerlo, pero ahora lo veo claramente. Mañana vuelvo a casa. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Mi casa me espera, renovada y rediseñada exactamente como yo la quiero. Pinté las paredes de colores que me gustan, compré muebles que reflejan mi personalidad, convertí la habitación principal en mi santuario personal después de 17 años de conformarme con el cuarto más pequeño. He tomado las clases de pintura que siempre quise. Resulta que tengo cierto talento para los paisajes. Mis acuarelas de los jardines de Versalles y las costas de la Riviera Francesa ya decoran las paredes de mi nueva sala. También me uní a un club de lectura de mujeres de mi edad. Nos reunimos cada semana para discutir libros y, inevitablemente, para compartir historias de nuestras vidas. Descubrí que mi experiencia no es única. Muchas mujeres de mi generación se han sacrificado tanto por sus familias que perdieron su propia identidad en el proceso. La diferencia es que yo recuperé la mía. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi vecina de enfrente. Dulce, tienes que contarme tu secreto, me dijo. ¿Qué secreto? ¿Cómo encontraste el valor para cambiar tu vida tan radicalmente a los 70 años? Mi hija de 40 años todavía vive conmigo, sin trabajar, sin contribuir. Y yo no sé cómo hacer lo que tú hiciste. Le di el mismo consejo que me habría gustado recibir años atrás. El amor no requiere que te conviertas en un felpudo. Puedes amar a alguien y aún así exigir respeto. Puedes ser generosa sin ser una víctima. Ahora ayudo a otras mujeres en situaciones similares. Es increíble cuántas madres y abuelas están atrapadas en ciclos de abuso financiero y emocional,
sintiéndose culpables por querer dignidad en sus propias vidas. Cuando regrese a casa, Naila y yo tenemos planes de almorzar. Estas comidas mensuales se han convertido en uno de los placeres más grandes de mi nueva vida. No porque sean perfectas, sino porque son reales. Hablamos como adultas, nos respetamos como iguales, y ella me cuenta sobre sus desafíos y triunfos sin esperar que yo los resuelva. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora, mamá?, me dijo en nuestro último almuerzo antes de mi viaje. ¿Qué? Que pareces realmente feliz. No ese tipo de felicidad forzada que tenías antes, sino felicidad real. Tenía razón. Durante años había confundido el martirio con el amor, el sacrificio excesivo con la virtud. Había creído que una buena madre debe darlo todo, incluso su dignidad, por sus hijos. Ahora entiendo que una buena madre también enseña límites, respeto y responsabilidad. El sol se está poniendo sobre París, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que me recuerdan a mis acuarelas. Mañana estaré en un avión de regreso a casa, pero ya no es la misma mujer que se fue hace 6 meses. Soy Dulce Martínez, viuda de Herrera, tengo 72 años, y finalmente aprendí que merezco respeto, amor genuino, y una vida vivida en mis propios términos. Esa noche, hace 2 años, cuando Naila me dijo que tenía suerte de que me incluyeran por lástima, pensó que me estaba poniendo en mi lugar. En realidad, me estaba liberando. Porque a veces las palabras más crueles pueden ser el regalo más grande, si tienes el valor de usarlas como la llave que abre la puerta de tu propia prisión. Y yo encontré ese valor. Ahora vivo libre.